Bueno, aquí estamos. En la semana, Martín Olaverri, periodista especializado en agro, llegó hasta la edición del mediodía de BTV para hablar del tema de las exportaciones en Uruguay, vinculadas obviamente a la carne, a la soja, vinculados al tema del agro. Presentó números realmente preocupantes, todos ellos producto de la sequía y algunos otros elementos, coyuntura internacional mediante, y el tipo de cambio, el precio al que se encuentra el dólar, muy, pero muy alarmantes para el sector exportador. Vamos a arrancar con algunos de los principales rubros, o por lo menos vamos a detenernos en la carne vacuna, que el año pasado tenía un muy buen semestre, porque la actividad venía con un nivel de faena muy alto, las exportaciones también y el precio también. Vamos a compartir algunos números. Valor medio 2022, arranquemos por lo que dejaba el primer semestre del año pasado. La tonelada de carne vacuna, $5.120, el valor promedio. Este año es de $4.423, casi un 15% menos el valor promedio de la tonelada de carne vacuna en precio. El ingreso total de dólares cerrado el primer semestre del año pasado por carne vacuna, 1.436 millones de dólares, este año 980 millones de dólares. Y el volumen exportado, el año pasado 280.000 toneladas, este año 221.000 toneladas. Esto se explica, entre otras cosas, Humberto, también por el efecto de la sequía, una faena que ha estado bajando y un mercado internacional que, como te decía recién, tiene a China mucho más cauteloso en lo que tiene que ver a la importación. Ahora, tres elementos que se juntan. La sequía, que hace que haya un menor volumen, pero la baja del precio internacional y además una baja del dólar muy importante en el Uruguay. El dólar tiene un impacto muy importante en la competitividad de Uruguay. Las empresas exportadoras tienen ingresos en dólares, tienen muchos costos en pesos y por lo tanto necesitan cada vez más dólares para cubrir esos costos en pesos. Entonces, por lo tanto, ahí se da una situación que es realmente muy compleja y que pega directamente en el resultado del negocio. Es un tema que hoy está siendo muy preocupante para todo el sector exportador. La industria frigorífica, por ejemplo, le viene pidiendo al gobierno que aumente la devolución de impuestos para de alguna manera, contemplar esta situación. Martín, para ir cerrando, porque es muy importante los números que también podemos hablar del tema de exportación de soja. Sí, mira, el año pasado la soja, luego de un momento de mucha expectativa, porque el verano vino seco hasta mediados de enero, por lo menos en buena parte del país, hubo un muy buen resultado de la soja, 3.000 kilos por hectárea de rendimiento de soja el año pasado. Este año la soja no llega a los 1.000 kilos, el promedio está en 650 kilos. El año pasado Uruguay llegó a una producción total de 3 millones de toneladas de soja, a un muy buen precio, porque si tú recordarás y los oyentes, comenzó la guerra Rusia-Ucrania, el precio se disparó. Llegó a más de $600, pero tomando un valor promedio de $500, siendo muy cautelosos, la cifra total por ingreso de soja el año pasado estuvo en los 1.500 millones de dólares. Este año, con un promedio de 650 kilos por hectárea de rendimiento y a un precio más bajo, en el entorno de los $450, el ingreso total por concepto de exportación de soja va a estar en el entorno de los 350 millones de dólares. O sea, es otro número que también impacta mucho y que lo estamos viendo hoy en el nivel de ingresos y en la caída de las exportaciones de Uruguay. El 15% de la población identifica al actual gobierno como responsable por no haber hecho las obras de Casupá. Hay un 32% que identifican los gobiernos anteriores por no haber realizado las obras que se requerían, sea la represa o alguna otra obra. El 41% divide en los dos gobiernos, es decir, es responsabilidad del gobierno actual, pero también es responsabilidad del gobierno anterior. Hay un 11% que optó por decir, bueno, esto es un fenómeno de la naturaleza, en realidad no es responsabilidad de nadie y no se podía hacer, y un 2% no opinó. Dentro de los votantes del Frente Amplio se identifica a el gobierno actual, pero sobre todo hay una carga puesta en los propios gobiernos del Frente Amplio, sea un 10% que identifica como principal responsable a los gobiernos anteriores o el 48% que identifica a los dos gobiernos. Mientras que dentro de los votantes de los partidos de la coalición
aparece mucho más fuerte la mirada puesta en los gobiernos anteriores. Como principal responsable de los gobiernos anteriores, 52%, más un 33% que identifica los gobiernos anteriores y el actual gobierno. Hay un saldo negativo importante en cuanto a la evaluación que la población hace de la actuación del presidente y del gobierno ante la crisis del agua potable. No aparece mayoritariamente indicada la responsabilidad en este gobierno como principal y único responsable, es decir, se reparten responsabilidades entre este gobierno y los gobiernos anteriores. En aquellos casos, por ejemplo, de personas con hipertensión, personas que tienen de insuficiencias renales, personas que están cursando un embarazo, algunas otras cuestiones, hacen necesario atender específicamente a esos colectivos. En materia de eso, CONASAT resolvió hoy la recomendación de que en esos casos se aporte agua potable. Las recomendaciones de salud pública, si ustedes las han visto, establecen estos grupos, los cuales estos colectivos que deben de ser precisamente darles prioridad para este cuidado, y establece también una delimitación geográfica a lo que es Montevideo, área metropolitana, con un desarrollo por localidades. La resolución de recomendación del CONASAT tiene en cuenta precisamente esta recomendación del Ministerio de Salud Pública. Tiene al final la recomendación de CONASAT un inciso que es importante recalcarlo, que es que el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que está integrado por cámaras empresariales, Estado y PIT-CNT, va a hacer un seguimiento permanente de esta situación para irla llevando, digamos que día a día o periódicamente. El CONASAT ya está citado para la semana que viene para hacer un monitoreo de cómo va evolucionando este problema que no depende de nosotros. Entre otras cosas es lo mismo que puede pasar con la obra del ferrocarril, que la gente, todo la tasan en $1.000 millones y sin embargo si hacemos la cuenta vamos a terminar pagando $3.000 millones. ¿Por qué en eso sí y en esto no? Algunos dicen porque esto es agua. Bueno, yo creo que si se trata del agua potable tengo hasta más derecho a endeudarme y endeudar a los que vengan después. Porque se trata de una cosa fundamental y que tiene que ver con la vida, como decían los informes que leía recién. Y los otros costos, que es el valor del dinero, es el valor de los riesgos, porque es un pago por disponibilidad. O sea, nosotros no vamos a pagar nada hasta que no esté funcionando la obra. O sea, no se puede dar el caso de una obra a media terminar, y si es a medio terminar, tendremos que negociar con quien hizo esa parte de la obra, pero sin haberle pagado un peso o $1, o sea, vamos a negociar en otras condiciones. Ojalá que no pase, no va a pasar eso. Vamos a terminar la obra, pero digo, nosotros tenemos que tomar los recaudos necesarios. Sobre las ofertas para la licitación del proyecto Arasatí, Montero señaló que hoy se abrió el segundo sobre para ese proyecto y se trata de la oferta técnica. Si nosotros hubiéramos tenido funcionando Arasatí, voy a hacer una cuenta rápida, pero capaz que Arturo me puede corregir, pero si llevamos más de 100 días de crisis y si nos hubiéramos ahorrado 100 días por 200.000, estaríamos hablando de 20 millones de metros cúbicos que hubiéramos ahorrado. Y fíjense que antes de la primera lluvia de antenoche teníamos 1 millón de pasos seguros. O sea, esa es la fuerza tendríamos 20 veces más reserva que la que tenemos ahora. Bueno, evidentemente hablar de la sequía es hablar de la falta de agua. Y ustedes ya vieron allí lo que, bueno, la opinión que los uruguayos tenemos sobre quiénes serían los responsables de lo que está sucediendo, particularmente en la zona metropolitana, y algunos otros elementos que se agregaron a toda esta situación de emergencia hídrica. Quieren tener las últimas novedades, quieren ver, por ejemplo, específicamente el bloque dedicado al tema de la emergencia hídrica, quieren saber las últimas novedades en el caso Penedès, o por ejemplo, qué fue lo que dijo el presidente de la calle Pou en el Mercosur. Recuerden que a través de todas nuestras redes pueden seguir nuestro programa, ya sea en forma puntual, lo más polémico, lo más importante, lo más destacable, temática, o el programa en su totalidad, que continúa con ustedes después de esta pausa.